Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenido y bienvenida a un estudio más de Gálatas. Hoy veremos el estudio número 13 y estamos ya en el capítulo 3, pero antes de entrar en materia yo quisiera hacer dos cosas. La primera es recordarle que estamos en las plataformas de Facebook y de YouTube. Y cuando usted termine de ver este estudio, usted puede consultar en YouTube nuestros estudios que hacemos. Tenemos varios títulos ahí donde fácilmente usted puede ir aprendiendo. Tenemos todas las prédicas de domingo y también tenemos este estudio de Gálatas que estamos llevando a cabo. De igual forma, un estudio que le hemos llamado Introducción al Antiguo Testamento. Así que, por favor, visítenos. Si no le ha dado me gusta a la página de Facebook, es un buen momento para hacerlo, o suscríbase también al canal de YouTube. Y la segunda cosa que quiero hacer es elevar una oración para que Dios nos hable en esta tarde o donde sea que usted lo esté viendo y podamos ser bendecidos. Padre, revélate a nosotros, abre tus escrituras, las cosas que tú quieres que veamos hoy, por favor, que sean reveladas para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos y lo establecemos, recibiéndolo de antemano. Amén y amén. Muy bien, como siempre, a manera de introducción, empiezo con un recordatorio. Recordarles que en este contexto se habla de dos leyes, ¿verdad? Es lo que viene hablando Pablo y dice que hay una ley por una ley, y entonces las dos leyes son la ley de la gracia, que es la que los patriarcas vivieron y que es la que está en la ley del Señor también, y la otra, la ley de que obedecer la ley del Señor genera méritos, que era una creencia teológica farisea. Y en este sentido también es importante recalcar que en la teología farisea, que es lo que Pablo está peleando, cualquier obediencia a la ley del Señor, como ellos decían que debía obedecerse, generaba un mérito. Y eso es precisamente lo que Pablo está desvirtuando con esta gente que ha llegado a Gálatas o a Galacia y que está predicando un evangelio paralelo, distinto al que Pablo había estado hablando y de alguna manera generando un monopolio en la salvación. Muy bien, vamos entonces a tomar la lectura ahora desde el versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Les ruego que vayamos allá. Y el primer versículo que voy a estar leyendo, lo estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. 3:5. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por obras de ley o por oír de fidelidad? Aquel, por supuesto, no está en mayúsculas solo porque sea al inicio de una oración, sino porque también se refiere a Dios. Entonces, aquel, que es una referencia a Dios, que les entrega, que les suministra el Espíritu. Y con toda la carga teológica que hemos estado viendo en los últimos estudios, no quise tocar el tema del Espíritu de una forma tan ligera, y por eso es que hoy repito el versículo 5, algo que habíamos tocado ya la semana pasada. El Espíritu. ¿A qué se refiere Pablo con la suministración del Espíritu? Yo quisiera en primero decir que había una teología que Pablo entregó a sus receptores originales en las iglesias de Galacia cuando él hizo el primer viaje misionero allá por los capítulos 13 y 14 de alguna manera del libro de Hechos. Y ellos entendieron una situación y más o menos es lo que quisiera yo explicar ahora. En el versículo 2 de Gálatas también, recordando, haciendo un poquito más atrás la lectura, hace la misma referencia.
esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Pregunta, ¿recibieron el Espíritu? Nuevamente está hablando del Espíritu, está hablando de que Dios suministró y ahora estamos hablando de que ellos recibieron. Entonces, en la teología paulina y en las promesas de Jesús, especialmente si usted lee los capítulos 14, 15 y 16, esto tenía una connotación y quiero definirla y resumirla con algunas lecturas que vamos a estar haciendo. Le pido me acompañe entonces a Romanos capítulo 5, versículo 5. Allí dice, y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios, la esencia de Dios, pero como algo tangible, está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. O sea, el derramamiento del amor de Dios es la instalación del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y eso qué significaba para Pablo? Pablo ha hecho muchas referencias y mucha teología basado en el libro de Deuteronomio, y yo quisiera hacer una conexión con este libro entonces que está en el capítulo 30, versículo 6. Y ahí dice, y circuncidará el Señor tu Dios. Algunas versiones, sobre todo las Reinas Valera, dicen Jehová tu Dios, pero la referencia es al nombre del tetragramón, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu semilla, de tu simiente. ¿Para qué lo circuncidará? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, para vida eterna. La circuncisión del corazón sería la obra de Dios en Israel y en su simiente, en la simiente de Israel, en los que iban a heredar las promesas de Dios, para aprender a amar al Señor, nuestro Dios, con el corazón humano que tenemos. Él lo iba a circuncidar y con toda la vida para llegar a alcanzar la vida eterna. Y eso llama muchísimo la atención porque vemos desde siempre que las promesas de la vida eterna están desde la ley del Señor. ¿Para qué iba a circuncidar el corazón de Israel y de sus descendientes? Para vida eterna, y porque el corazón del hombre es engañoso. El problema del hombre está en su corazón. Ahora acompáñenme a leer Colosenses capítulo 3, en donde Pablo hace un resumen magistral de esto también, y él empieza bregando con los pecados de muerte y después se va a ir con aquellos pecados que de alguna manera no son de muerte como se ha legislado, pero que sí matan. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 1. Si habéis pues resucitado con el Mesías, buscad las cosas de donde, de arriba, refiriéndose al mundo de Dios, al mundo espiritual. ¿Dónde está el Mesías sentado a la diestra de Dios? Aquí a la diestra de Dios es un modismo arameo para hablar del cielo, para hablar del mundo espiritual. No es que hayan dos tronos, sino es un modismo arameo. Y luego dice, pero me impresiona, si nosotros hemos resucitado en el Mesías. Es lo mismo que estaba hablando Pablo en Gálatas, que habíamos sido co-crucificados, pero ahora está hablando de la resurrección. Busquemos las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios, en el cielo. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la expectativa, poned el corazón, poned la mente en las cosas de arriba. Verso 3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Estoy leyendo ahora la Biblia del Jubileo.
Versículo 4. Cuando se manifestare el Mesías, nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por lo tanto, haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. Ahora está hablando del cuerpo. Fornicación, inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia y avaricia, la cual es servicio de ídolos. Y estos son los que se conocen tradicionalmente como los pecados de muerte, que son la inmoralidad sexual y la idolatría. Estos comúnmente se puede decir que Pablo está aquí bregando con el tema de los pecados de muerte. Versículo 6. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no han conocido la fidelidad de Dios. Versículo 7. Por eso remarca, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Ahora está hablándole a gente salva que estuvo, por eso es importante ver el contexto, que estuvo viviendo en ese tipo de cosas. Y si seguimos leyendo, luego le entra a la ira y a otro tipo de pecados que de alguna manera tienen que ver más con distintas penas que la pena del caret, que ha sido la pena del corte, que está registrada en la ley del Señor. Pero el versículo 10 dice, revestíos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen de lo que lo creó. Podemos entonces hacer unas deducciones de qué es recibir el Espíritu. Y yo se lo listo a continuación para que usted lo tenga claro y va a aparecer ahí en su pantalla. Número 1, recibir la circuncisión del corazón, porque es el Espíritu el que nos lleva a derramar el amor de Dios. Entonces, número 1, recibir el Espíritu, tener Espíritu Santo. El don del Espíritu, que Jesús ha hablado muchas veces de eso, es, número 1, recibir la circuncisión del corazón. Número 2, es haber muerto al señorío del pecado o a la práctica del pecado. Es decir, no es que no vayamos a pecar nuevamente, sino que nosotros ya no estamos bien con pecar. No podemos seguir habitando en el pecado, sino que el pecado ya no es señor de nosotros. Número 3, haber recibido una vida nueva, o sea, resurrección, una porción de la vida incorruptible. La vida eterna ya está en nosotros. Claro que si Jesús no regresa, nosotros tendremos, antes de que muramos, tendremos que enfrentar el ser depositados en tierra. Pero el día que Él regrese, el momento en el que Él regrese, esa vida incorruptible despertará nuestro ser, despertará nuestra vida y nosotros tendremos acceso a Dios y a la vida eterna. Número 4, recibir el Espíritu es tener la mente de Cristo, la mente del Mesías. Por eso es que somos nueva criatura, por eso es que tenemos vida nueva. Y por eso también cuando pecamos es que somos redarguidos. Y número 5, heredar el nuevo hombre, el nuevo Adán, la nueva creación. Esas cosas son entonces para Pablo el recibir el Espíritu dentro de la teología paulina. Antes de regresar a Gálatas, yo quisiera recomendar un estudio de mi Señor Padre que expande un poquito el tema con lo que el Espíritu Santo podría representar. Sería muy importante que lo conectáramos. Hay una palabra, que es la palabra neshama, que es una palabra del hebreo, que muy bien se asemeja a todo lo que estoy diciendo. Entonces yo les sugiero ver el estudio pastoral de mi Señor Padre en el canal de YouTube de la Iglesia Visión de Fe, con fecha 14 de octubre del 2020. El estudio se llama La Luz del Mundo y él agrega mucha luz al respecto
de este sentido. Ahora sí, le invito a que regrese conmigo a la carta de Gálatas, porque entonces vamos a continuar. Gálatas 3:5, que fue el versículo que leíamos. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por obras de ley o por el oír de la fidelidad? Ya he comentado por qué no me gusta leer fe, sino prefiero leer fidelidad porque es más cercana a la idea bíblica de lo que está ocurriendo aquí. Pero el punto de Pablo es, ¿cómo fue que Dios les dio la mente de Cristo? ¿Cómo fue que Dios les circuncidó el corazón? ¿Fue por el oír de la fidelidad de Él o fue por las obras que ellos hacen? Por supuesto que fue por la fidelidad. Por eso el versículo 6 dice, así por fidelidad, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y este es otro tema que emplearemos el resto del estudio en tratar, porque es un tema importantísimo que pueda quedar claro para cada uno de nosotros. En principio, las obras de ley, ninguna obra de ley, ninguna obra de cualquier ley generan justificación para con Dios. Esa es la postura de Pablo. Ahora, si nos vamos con lo que aquí dice, con lo que aquí han traducido, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, cualquier persona con lógica podría decir que la única obra que debemos de hacer nosotros es creer en Dios. Pero esa es precisamente la razón, mis queridos amigos, que debemos de ir a estudiar y buscar los originales, porque sería una contradicción a lo que Pablo ha estado diciendo. Sí, la única obra que necesitas hacer tú como creyente es creer. Para recibir a Dios es creer. Y eso se ha predicado y eso es lo que hemos creído. Pero aquí estamos para estudiar un poquito y encontrar un poquito de luz para mejorar la traducción. Ninguna obra, ha dicho Pablo, ni siquiera la de creer, fue la que Abraham hizo. Y por eso es necesario dirigirnos a dónde lo dijo y al hebreo, en el cual sí es un idioma que conecta teología, sí es un idioma que transmite teología, y vamos a ir allá. Y yo se lo voy a poner ahí como ya estamos para aclararlo mejor. Génesis 15:6. Y él, entre paréntesis, Abraham, luego en su Biblia dice creyó, pero yo lo traduje por exhibió fidelidad. Y Abraham, o sea, él exhibió fidelidad. Ya hemos explicado en otros estudios que el verbo ve'emin ahí, o emin ahí, es un verbo causativo, quiere decir que él, este sujeto que es Abraham, fue conducido a creer, pero más que conducido a creer, fue enseñado, fue inducido, y entonces él pudo practicar, pudo vivir, pudo resemblar lo que había recibido como lección. Por eso he puesto ahí, exhibió fidelidad. Y luego dice, no en el Señor, sino por el Señor. Esto es algo muy importante que podamos conectarlo así, porque si no, por esa razón, los traductores allá en Gálatas y también en Romanos ponen en, pero esta partícula también traduce por. Entonces, y él exhibió fidelidad por el Señor es el nombre el nombre de Dios, el que está aquí, y él, dice el original, pero no se refiere a Abraham, se refiere al Señor, y él computó por justicia. Ahora esta palabra computó, contó es lo que traducen, computó, está hablando de algo femenino, y él la computó. Y él la computó. ¿Qué cosa computó? Computó la fidelidad por justicia, como justicia. ¿Qué está diciendo este versículo tan importante para todos nosotros, para todo el mundo, debería decir yo? Dios computó, conectó, evidenció que la manera de justificar era la fidelidad de Dios. La manera de
de recibir la justicia, la manera de ser salvos, iba a ser por la fidelidad de Dios y no por obra alguna. Entonces, expandiéndonos un poquito más, quiere decir que Abraham fue conducido, porque como ya dije, el verbo ahí es causativo, a evidenciar algo que ni siquiera él hizo. Por eso no es por obras, sino que Dios le dio una fidelidad, Dios le imputó una fidelidad y él la reflejó, la exhibió. Por eso hablamos de exhibir fidelidad. Dios le proyectó la fidelidad a Abraham y él la exhibió. Y eso fue lo que Dios computó como lo que iba a ser la única forma de justificar a las personas. Nunca en la ley del Señor se está diciendo que Dios va a justificar por hacer obra de ley alguna. Y repito, Pablo no está desvirtuando ni anulando la ley del Señor para judíos, ni para gentiles, ni para nadie. Lo que está desvirtuando es el hecho de que sea por mérito. La ley del Señor tiene su razón de ser y eso lo veremos más adelante. Lo que es importante reflejar en este momento o notar es que Abraham proyectó o exhibió una fidelidad que no era de él, una fidelidad que Dios le imputó. No hay mérito alguno en Abraham, no es que él haya hecho algo, sino que Dios fue tan misericordioso, tan amoroso, que le dio fidelidad. Y cuando Abraham recibe esa fidelidad, se le notó, y Dios computó que esa iba a ser la manera por la cual iba a salvar el mundo. Por eso es que él, no habiendo alguien más por quien jurar, como lo dice la carta de Hebreos, no habiendo alguien más, por eso él juró por sí mismo. Y entonces vino, pagó el precio con su sacrificio, pero lo que estaba haciendo con ello era derrochando, entregando su fidelidad a cualquier persona, de manera que la salvación no es monopolizada ni de una raza, ni de una religión, sino es de la fidelidad de Dios. Romanos 4 certifica el punto y le invito a acompañarme ahí. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? O sea, ¿qué fue lo que pasó con él? Versículo 2. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Es decir, si Abraham hubiera sido justificado, encontrado justicia por cómo se comportó, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que estaba pasando. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? El mismo versículo. Y él exhibió fidelidad por Dios y Dios la computó como justicia. Versículo 4. Mire, ¿por qué yo digo que ni siquiera el creer en Dios fue obra de Abraham, sino que Abraham fue conducido debido a la gracia y a la fidelidad de Dios? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, sino exhibe, ahora tengo que leerlo así, exhibe la fidelidad en aquel que justifica al impío, su fidelidad, y esto no es la fe de uno. Por eso hemos pensado que esta es nuestra fe, esta es la fidelidad, le es contada por justicia. ¿Cuál fidelidad? La de Dios. La de Dios. El punto es, al que no obra, sino que recibe la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios le es contada por justificación. La fidelidad de Dios es lo que lo salva. Eso es maravilloso. Esto es para que nosotros nos pongamos a agradecerle al Señor día y noche, porque no es que hubiera visto algo en nosotros, no es que Él hubiera encontrado mérito alguno en nosotros, sino que si somos salvos,
es por su bendito amor, es porque Él nos llamó, es porque, ¡pum!, derrochó su fidelidad y un día nosotros agarramos el concepto, como decimos o decíamos en mi tiempo, agarramos la onda y empezamos a exhibir esa y levantamos la mano y confesamos a Jesucristo como Señor, pero la fidelidad ya había sido puesta en nuestros corazones. El versículo 6 dice así: como también David, mire, aquí es como para enfatizar el punto, dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin las obras. Pareciera que estuviéramos hablando de versos del Nuevo Testamento, pero estamos hablando de versículos del Antiguo Testamento, en donde estaba claro, aún David, desde su plataforma de amar la ley del Señor, aún él está diciendo, bienaventurada la persona a quien Dios, sin hacer nada, le atribuye. Feliz es lo que quiere decir bienaventurado, dichoso. Es la forma para salvación. Queda claro entonces que Abraham no tuvo mérito alguno, ni siquiera el de creer, sino que fue Dios quien le llenó de fidelidad, y cuando Dios le llenó de fidelidad y eventualmente Abraham empezó a vivir por ella, Dios le llenó de fidelidad mucho antes de este pasaje, pero cuando esto se dio, Dios dijo, esta es la forma de justificar, esta es la forma de computar justicia. Adelántese conmigo al versículo 10. ¿Cómo le fue contada la fidelidad? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es otra certeza, otra seguridad de que no era por algo que Abraham estuviera haciendo. Porque Abraham, cuando fue llamado, él no se había ni siquiera circuncidado. Es decir, aquí la circuncisión es sinónimo de méritos y la no circuncisión es sinónimo de fidelidad. Y entonces esto es lo que Pablo está precisamente usando con la gente que exigía la circuncisión en Galacia. Hoy en día se dice que Abraham fue el primer judío, pero eso bíblicamente no tiene sustento, sino que Abraham es el padre de los que son de la fidelidad, porque con él fue el primer modelo que Dios utilizó para hacer esto. Y con esto en mente le invito a regresar conmigo a Gálatas. Gálatas 3, ahora vamos a leer el versículo 7, y dice así: sí que conocéis que los que son de la fidelidad, los tales son los herederos de Abraham. Los herederos de Abraham son los que Dios llamó. Se refiere a este modelo, es decir, los que llamó según este modelo. No el de los méritos, no el de los que se intentan ganar la salvación o salir del purgatorio porque hacen o deshacen, sino porque Dios simple y sencillamente es fiel. Por supuesto, y quiero enfatizar, de ninguna manera yo estoy desacreditando la ley del Señor, ni diciendo que no nos tenemos que portar bien, ni diciendo que no tenemos que obedecerla. Al contrario, yo afirmo que la ley del Señor es buena y está ahí para nuestra bendición. Pero lo que estoy tratando de enfatizar más que cualquier otra cosa es que su papel no era justificar. Por eso el versículo 8 enseña unas grandes verdades. Y dice así: y la Escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento, previendo, importante ese versículo, la Escritura es profética porque vio antes de que sucediera el asunto, la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fidelidad, entre paréntesis, en Jesús. En Jesús. Lo leemos con el contexto que hemos venido viviendo. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fidelidad,
anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el mismo Génesis, dentro del Pentateuco, la ley del Señor vio de antemano que Dios justificaría a cualquier gentil, a cualquier persona, por su fidelidad. Y entonces, Él dio, ¿qué dice ahí que dio Abraham? Las buenas nuevas. Muy bien. ¿Y buenas nuevas qué quiere decir? ¿Cómo se dicen buenas nuevas en hebreo? Besorá. Y en griego, evangelio. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Abraham? Le dio el evangelio. Le dio el evangelio de que por la fidelidad cualquier persona, sin importar su raza, podría ser justificada. Es que eso es el evangelio. Esa es la buena noticia, que cualquier persona, sin ser descendiente físico de los patriarcas, sin ser judío, sin ser israelita, sin ser algo, sería injertado en el pueblo, a la gran conglomeración que él le llamó Israel, por fidelidad, por misericordia del Señor. Eso es el evangelio. El evangelio es mucho más antiguo de lo que pensamos. Dios se lo entregó a Abraham, según este texto de Pablo. ¿Verdad? Y por eso es que le hace entonces la promesa de: en ti serán benditas todas las naciones. Ese versículo usted lo encuentra en Génesis 12:3. Por eso dice previó. Dios entonces, lo que está diciendo aquí, es convirtió a Abraham en un modelo. Es decir, Abraham sería el modelo de cómo Dios iba a justificar a cualquier nación, a cualquier gentil. No tendríamos que ser descendientes, convertirnos a una religión como lo estaban reclamando en este momento de Gálatas los fariseos dentro del movimiento. Ellos tenían muy buenas intenciones, pero tenían esta falla. Ellos lo estaban reclamando. No tenemos que hacernos judíos. Tenemos que nada más recibir la fidelidad de Dios. Y luego dice, serán benditas. Ese va a ser el modelo. Ellos van a ser injertados porque Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham es injertado por la fidelidad de Dios, por la promesa de Dios. Y por eso es importante recordar que la ley del Señor contiene las promesas y los procedimientos. Y esta es la más grande de todas, la promesa de que en la fidelidad el Señor nos daría la vida eterna y nos injertaría en Él. Dios entonces utiliza a Abraham como el modelo. Debemos de aprender a leer la palabra bendición ahí, como ser injertados. En ti serán injertadas todas las naciones. Es decir, en el modelo que yo te estoy mostrando a ti. Bendición es estar injertado en Dios, porque si nosotros llegamos a Él, Él es la fuente de todo lo que pudiéramos querer y soñar. Dios empeñó su palabra y la culminación de esto se dio en el madero. Así que ser bendecido es ser injertado. Y ese modelo, el de la fidelidad, es el que Dios empleó con Abraham y es el que Dios ha empleado con David, con Salomón, con Samuel, con Josué, con Pedro, con Pablo, con usted y conmigo. La Biblia es una unidad. Quisiera aterrizar entonces ya para terminar el versículo 9. Sé que ya llevamos algún tiempo. Y dice así: luego, los que son de la fidelidad son bendecidos junto con el creyente Abraham. Los que son del modelo de Dios son injertados junto con el creyente Abraham para injertarlo en las promesas. Y entonces la Biblia, sus promesas son para nosotros
la Biblia, la ley del Señor, sus procedimientos son para nosotros. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, esto nos brindará éxito en esta vida. Es la forma como evidenciamos el temor a Dios, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y en fin, podría decir muchas cosas, pero quiero ir terminando porque ya vamos quiero ir a aterrizar. Nosotros, la única forma como tenemos de relacionarnos con Dios es por medio de la fidelidad de Él. Es la forma como fuimos injertados. El cumplimiento entonces de sus mandamientos, de su palabra, no tiene que ver con ganarnos algo. Es simple y sencillamente hacer justicia, es simple y sencillamente saber que si hacemos eso, Él nos va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer, nos va a cumplir sus promesas. Pero que, como decía David, oh, qué deleite para mí es tu ley, qué deleite para mí son tus procedimientos. Al Señor Jesús, a la vida eterna, llegamos únicamente por la fidelidad de su majestad, el Mesías, el Señor Jesús, a quien le doy toda la honra de mi corazón. Gracias por sintonizarnos en este estudio. La semana que viene seguiremos entonces ya con el versículo 10, pero si usted tiene una duda, si tiene algún comentario, yo lo invito a hacerla llegar, a preguntarlo, a dejarlo en los comentarios. Nosotros los leemos y estaremos de alguna manera comentando en algún estudio futuro. Que Dios los bendiga, que tenga una buena tarde y hasta pronto.